Hermanos, que Dios les bendiga en esta hora. Gracias doy a Dios por permitirme la oportunidad de poder llegar a ustedes a través de este video. Y darle gracias a Dios porque hasta este día nos ha guardado, nos ha mantenido. El Señor ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Y por eso pues alabamos y bendecimos el nombre del Señor. No cabe duda que son tiempos, días bastante difíciles, donde el heridor ha salido de su guarida y se le ha dado una espada para matar. Pero damos gracias a Dios porque su pueblo, su iglesia, siempre puede habitar al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Aún en estos días que se escuchan de tantas muertes alrededor del mundo, podemos decirle a Dios las mismas palabras que dijo el profeta Isaías: aún en el camino de tus juicios te hemos esperado. Y damos pues gracias a Dios porque Él está con nosotros, porque esa ha sido la promesa del Señor para cada uno de nosotros. Quiero llevarlos en esta hora a un pasaje de la Biblia, unas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos y versículo 17. Marcos 16, 17, dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es también otra promesa de Dios para nosotros, una promesa en la cual nosotros podemos confiar. Hay algo en la naturaleza humana que le hace ser atraída por lo sobrenatural, por lo milagroso, ¿no? Un milagro es un suceso que viola las leyes de la naturaleza, que es precisamente lo contrario a ellas. La Biblia dice, nos habla de aquel hombre Lázaro que murió, y dice la palabra que cuando el Señor lo resucitó, después de tener este hombre 4 días de muerto, y estando ya su cuerpo en un estado de descomposición, el Señor lo levanta. Y eso es, hermanos, violar las leyes de la naturaleza, ¿no? Las leyes de la naturaleza nos dicen que un cuerpo muerto que ya está en completo estado de putrefacción o de descomposición no puede volver a vivir. Sin embargo, Cristo actuó por encima de dichas leyes, volviendo a la vida aquel cadáver. La pregunta que nos podemos hacer en esta hora, la pregunta que surge es: ¿será que tienen las señales? ¿Será que tienen los milagros una función especial dentro de la iglesia? Cuando hablo de señales, me estoy refiriendo a los milagros, a las sanidades, a las liberaciones. ¿Será que esto tiene algo que ver o tiene una función especial dentro de la iglesia? Las señales fueron una parte muy importante del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión dice la palabra que se acerca a un hombre a Jesús, un hombre de los principales de Israel, llamado Nicodemo. Y este hombre le dice al Señor Jesús: maestro o rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y estas fueron las palabras que le dijo este hombre a Jesús. Este hombre fue testigo de lo que Jesús estaba haciendo. Este hombre fue testigo cómo el Espíritu Santo, a través del ministerio de Jesús, estaba obrando señales, estaba obrando sanidades y liberaciones. Inmediatamente después de que el Señor Jesús resucitó a Lázaro, y esto lo podemos ver en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, dice la palabra que muchos de los judíos se habían acercado a acompañar a María, hermana de Lázaro.
Y dice la palabra de Dios que entonces los principales de los sacerdotes y de los filisteos se reunieron en un concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre está haciendo muchas señales. O sea que el mismo pueblo de Israel se estaba dando cuenta de cómo, hermanos, el Espíritu Santo estaba obrando a través del ministerio de Jesús, a través de sanidades, a través de liberaciones, a través también de milagros. Cuando el apóstol Pedro predicó en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 y versículo 37 del libro de los Hechos, dijo unas palabras muy preciosas. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, empezando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y el apóstol Pedro añade: y nosotros somos testigos de esto. Los discípulos vieron las señales, vieron los milagros que Jesús efectuó, hermanos, a través de su ministerio. El evangelista Juan explica el porqué de las señales en el ministerio de Jesús, las cuales fueron mucho más de las que quedaron registradas en los evangelios. En el capítulo 20 del evangelio de Juan, el apóstol Juan dice unas palabras: hizo además Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro. Pero oiga lo que sigue diciendo Juan, y aquí es donde yo quiero que usted ponga atención y que usted se aferre, que usted se agarre con todas sus fuerzas y con toda su fe a estas palabras que dijo el apóstol Juan. Por eso dice: estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y oiga esto: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. En el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro enfatizó en su mensaje las señales que fueron parte integral del ministerio de Jesús. Y el apóstol Pedro en esta ocasión dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con maravillas, con prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Toda la gente, todo el pueblo de Israel, ellos fueron testigos de las señales, de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones que fueron hechas a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que las señales, esto es, las sanidades, las liberaciones, los milagros, son bíblicos. Son bíblicos porque fueron parte integral del ministerio de Jesús. ¿Se puede usted imaginar que quitáramos del ministerio de Jesús las señales, que quitáramos del ministerio de Jesús todos los milagros, todas las liberaciones y sanidades que él llevó a cabo? Si quitáramos todo eso del ministerio de Jesús, ¿qué clase de ministerio tuviéramos? ¿Qué clase de ministerio encontraríamos? Si quitáramos de todo el libro de los Hechos los milagros, las sanidades, las liberaciones que fueron hechas a través de los apóstoles, ¿qué clase de iglesia encontraríamos? Una iglesia muy diferente a la que quedó escrita en la palabra de Dios. Entonces, las señales, los milagros, las sanidades, las liberaciones son parte de la iglesia. Cristo indicó que las señales deberían de ser parte del ministerio de la iglesia. En el capítulo 16 de Marcos, que citaba al principio, en el versículo 17, dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. O sea que la iglesia está capacitada por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo el día de hoy sanidades y liberaciones también. Muchos creen que ya no hay milagros, muchos creen que ya no hay sanidad divina, muchos creen que ese tiempo ya pasó.
La Biblia no establece un tiempo definido para las señales, para los milagros. Lo que sí existe, lo que sí hay, es un Dios de milagros. Y la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Nosotros como iglesia hemos visto las maravillas que el Señor hace y las sigue haciendo todavía. Un tiempo atrás vino una señorita, una joven, llorando a nuestra iglesia. Venía afectada emocionalmente, desesperada, con angustia en su corazón, porque le habían encontrado SIDA. Esta joven cometió pues un pecado de fornicación y la persona con quien tuvo esta relación la infectó de SIDA. Vi en los ojos de ella lágrimas de arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, pero venía angustiada por la enfermedad que le habían contagiado. Oramos por ella. No fue una oración de 5 minutos, fue una oración que llevó varios días. Cuando le tocaba su examen, su siguiente examen médico, ella fue, y aún los doctores quedaron sorprendidos que el SIDA había desaparecido, que estaba completamente libre, limpia de esta terrible enfermedad. Y es que Dios sigue operando, Dios sigue obrando. Hace un poco de tiempo atrás, a una hermana de nuestra iglesia le dijeron que tenía cáncer. Le descubrieron un cáncer en su cuerpo. La hermana también vino un poco afligida porque al oír la palabra cáncer es como oír una sentencia de muerte, ¿no? No hay cura para el cáncer. Y la hermana vino, le dimos palabras de aliento, le dijimos que confiara en Dios. Se oró por ella también algunos días. Cuando fue a su siguiente examen, estaba completamente limpia de cáncer. Y está completamente limpia hasta el día de hoy de esa terrible enfermedad. Dios sigue obrando. Y lo precioso es que sigue obrando a través de personas, a través de sus hijos. Tenemos la dicha, tenemos ese gran privilegio de tener en nuestra iglesia hermanos y hermanas que Dios los ha usado para llevar a cabo grandes sanidades, porque seguimos creyendo hasta este día que Jehová es nuestro sanador. Entonces las señales, hermanos, tienen que ser parte del ministerio de la iglesia. Cuando el Señor Jesús celebró la Santa Cena con sus discípulos, dice la palabra que les dijo unas cosas, unas palabras tan preciosas que son parte de las promesas que Él dejó para nosotros. De cierto os digo que el que en mí cree, cosas mayores a estas hará, porque yo voy al Padre. No solamente las obras que Jesús hizo, Él dice, cosas mayores a las que yo hice harán, porque yo voy al Padre. Entonces existe un interés de parte de Dios de que las señales se manifiesten en la iglesia. Es parte de la iglesia que haya sanidad divina, que haya liberación. Y esto lo podemos encontrar confirmado en la palabra de Dios y en varios pasajes. Y quiero citarles algunos. Cuando dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Luego de eso, dice la palabra de Dios, que los apóstoles salieron a predicar en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, gloria a Dios. En el capítulo 2 y versículo 4 de la epístola a los Hebreos, dice la palabra, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, hablando de la salvación, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, oiga, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, qué precioso es, pues, que hay una promesa de parte de Dios, que Él sigue obrando y va a seguir obrando a través de aquellas personas que creen en Él. No es simplemente creer en Él,
hay que creerle al Señor también. Nosotros creemos en Dios, pero hay que creerle al Señor, porque en la palabra hay una infinidad de versículos y una infinidad de promesas que quedaron escritas para nuestra bendición. Dice la palabra en el capítulo 20, versículo 30 del Evangelio de Juan. El apóstol Juan nos explica y dice que hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, ¿verdad? Entonces hay tantas cosas que el Señor hizo y el Señor sigue haciendo el día de hoy. El Señor, hermanos, bueno, vamos a ver que en ninguna parte el Señor Jesús, en ninguna parte de la Biblia, dijo que las señales serían exclusivamente para el período apostólico. No, eso sigue vigente el día de hoy. Dios sigue sanando, Dios sigue libertando, sana cualquier enfermedad, no importa la enfermedad que sea. Puede sanar pestes, puede destruir virus. Dice la palabra que el yugo se empobrecerá por causa de la unción. Dice la palabra que Él envió su palabra para curarnos y para librarnos de nuestra ruina. Dice la Biblia que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra, la hace producir y germinar y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice el Señor, que ha salido de mi boca. No volverá a mi vacía, antes hará la obra que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces, ante tanta adversidad que estamos viviendo el día de hoy, seguimos creyendo en un Dios sanador, en un Dios que liberta de cualquier enfermedad. Han venido a nuestra iglesia personas con unos trabajos de hechicería terribles, tremendos, trabajos de vudú, un espiritismo bastante avanzado, bastante fuerte. Pero no hay nada que se resista al poder de la palabra de Dios. No hay nada que se resista al poder del Espíritu Santo. Entonces, entre más cercano está, hermanos, el rapto de la iglesia, más fuertes van a ser los ataques del diablo a la iglesia. Más fuerte nos va a atacar el diablo. Pero así como la iglesia primitiva, la iglesia al principio necesitó de las señales para iniciar su trabajo, así también la iglesia del día de hoy necesita de sanidad divina, necesita de liberación, necesita de señales, de milagros para poder terminar el trabajo que Dios nos ha encomendado. No ha habido, óigame bien, no ha habido periodo en la historia, en toda la historia de la iglesia, en que no haya habido necesidad de señales especiales de parte de Dios. Siempre la iglesia ha necesitado la ayuda de Dios a través de la sanidad divina y a través de la liberación. Si buscamos más como iglesia al Señor, entonces más frecuentemente vamos a ver estas señales en medio de nosotros. Entonces, hermanos, no es únicamente creer en Dios, hay que creerle a Dios y hay que creer todas estas promesas que Él dejó para cada uno de nosotros. Si no le creemos a Dios, entonces no va a suceder en nuestra vida lo que Dios quiere que suceda en medio de nosotros. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 29 y versículo 11 del profeta Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros, dice la palabra de Dios, para daros el fin que vosotros esperáis. ¿Y cuál es el fin que esperamos? Un día de estos, un día no muy lejano, ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras ese día llega, mientras el rapto, hermanos, suceda, qué precioso es que podemos contar con un Dios que sana, con un Dios que liberta, con un Dios que nos da todo lo que nuestra vida necesita. Hay que creerle a Dios. Ese es mi consejo en esta noche, en esta tarde. Hay que creerle a Dios. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios los bendiga en esta hora. Que Dios derrame sus bendiciones sobre ustedes. Si alguien se siente enfermo, si alguien se siente atacado,
si han llegado ataques del diablo, pues reprenda en el nombre de Jesús. Tenemos estas armas tan preciosas y tan poderosas que Dios nos ha dado. No estamos desarmados. Dios nos ha dado armas defensivas, pero también nos ha dado armas ofensivas. Tome sus armas. Tome la autoridad que Dios le ha dado como hijo de Dios. El simple hecho de que usted sepa, que usted sienta que es hijo de Dios, eso tiene que darle autoridad. Somos hijos de Dios y estamos guardados en la mano poderosa de Dios. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Amén.